Bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy día con mi gran amigo Dani Barruso vamos a conversar sobre cómo hacer una tesis de inversión. Básicamente vamos a mirar estados financieros, enseñarles a calcular algunos indicadores y ver como ejemplo esto. Todo lo que veamos aquí obviamente no son bajo ningún punto de vista recomendaciones, todo está desde el punto de vista del carácter educacional, que es el objetivo que nosotros tenemos. ¿Cómo estás, Dani? ¿Qué tal, Álvaro? Buen amigo mío, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Y nada, pues ya vengo siendo un habitual de tu canal. Sí, no, pero perfecto. Ojalá muchas veces más. Pues nada, Vamos a gracias. conversar sobre esta empresa sobre el concepto de tesis de inversión en general, ¿vale? Que en este caso vamos a usar Hersey como ejemplo. ¿Qué Eso es. cosa es Hersey? Vamos a intentar que sea un poquito didáctica, ¿no? Más que nada, pues para que cualquiera pueda entender esto, vamos a intentar que sea sencilla y las cosas que nosotros nos fijamos, pero más que nada para la estrategia de largo plazo buscando la rentabilidad por dividendo, ¿vale? Ya vemos que vamos a empresas muy sencillas. Lo primero de todo, habría que saber bien de qué va la empresa. Todo esto, pues bueno, lo podemos mirar en internet, tecleando simplemente el nombre de Hersey, que al final no es una empresa de jerseys, que yo he venido con un jersey, pero es una empresa de chocolate. ¿Tú la conocías, Álvaro? Sí, claro, sí. La conozco. Muy bien, pues ya sabes que mira, ahí te he puesto. El Athletic se fundó en 1898. Gran equipo el Athletic. Esta empresa tiene más años que el Athletic. O sea que fíjate, es un líder en el mercado de Estados Unidos de toda la vida. Tradicionalmente siempre ha destacado por su chocolate, pero ya vemos que en los últimos años ya no solo tiene productos de cacao, de chocolate, también tiene snacks, incluso tiene barritas de proteínas, que a ti te gusta el gimnasio también. Últimamente todos los de la comunidad están a tope con el gimnasio. Claro, por supuesto. Pues mira, igual alguno ha probado barritas de estas. Y luego tiene marcas icónicas como la de Reses, que no sé cómo se pronuncia, pero está muy bueno. A mí me gusta mucho, es como un chocolate con cacahuete, no sé si lo has probado. El típico Kit Kat, que tiene la licencia en Estados Unidos, porque en Europa es Nestlé y en otras partes del mundo. Y bueno, pues tiene algunas marcas más. La de Skinny Pop es de palomitas, por ejemplo. Y luego, nada, pues el 90% de las ventas provienen de Estados Unidos. Es un negocio pues, un poco tradicional de allí. Que bueno, que esto lo hemos sacado un poco del 10K, ¿eh? O sea, toda esta información se da. Si quieres te puedo enseñar de dónde vienen las ventas o esto, como veas. Sí, no es necesario esa parte. Vale. Pero bueno, os fiáis de nosotros. Podemos pasar a la siguiente. Es verdad que tiene una presencia muy importante en Estados Unidos, o bueno, puede verse como una oportunidad por crecer en otros negocios también. Genera fidelidad a los consumidores, una marca que gusta y que, bueno, perfectamente pues pensamos que puede coexistir con marcas blancas y con otras marcas que aparezcan, porque al final hay espacio para todas. O sea, yo creo que para KitKat siempre va a haber hueco. Entonces, lo bueno de este tipo de empresas tan grandes es que tienen unas barreras de entrada brutales que les permiten pues, tener un marketing mejor, una distribución mejor y, al fin y al cabo, economía de escala. Esto es como las redes sociales, Facebook, todas estas. Cuantos más usuarios tienen, más ventajas tienen, más rentabilidad ganan. Por eso, luego nos fijaremos que, aparte que es una empresa que hace muchas recompras, a medida que suben los ingresos, el beneficio sube mucho más, porque al final hace economía de escala, ¿vale? Se diluyen los gastos fijos, se diluyen. Vale, ¿qué rentabilidad inicial por dividendo nos da ahora? Un 3,07. Esto nos da así porque cuando íbamos a hablar de esta empresa, que fue casi hace un mes, no pudimos grabar y ha pegado un subidón bastante bueno, ¿vale? Depende bastante del cacao, que es un problema temporal y, bueno, pues puede ser un caso de problema temporal, ¿no? El crecimiento anual del dividendo que estimamos ronda el 6 o el 10%, siendo bastante conservadores, porque ya podemos ver la trayectoria que ha tenido estos últimos años, ahora te lo voy a mostrar, con un payout 50-60%, y que suele hacer recompras de acciones, que esto nos gusta. Entonces, bueno, te voy a presentar, si te parece, A ver, te voy a compartir aquí en la pantalla
la trayectoria de cómo ha ido subiendo pues, los dividendos, que me gustan. Sí. Es de las clásicas DGI que uno busca de dividendo creciente, que tienen una baja rentabilidad por dividendo inicial, pero van creciendo a lo largo del tiempo a una velocidad mayor que la media. De esas que siempre estás mirando a ver cuándo la puedo comprar y nunca la puedes comprar, pues ahora parece que se abre una ventana de oportunidad, pero bueno, ya lo veremos. Pasamos igual a ver a la siguiente diapositiva, si se puede ver. Muy bien. Mira, aquí ya hay una serie de datos que yo creo que lo mejor sería, para hacerlo un poco más didáctico, explicar un poco de dónde salen estos resultados. Pues empezamos a hablar la deuda neta, vale, de deuda neta EBITDA, que es una manera buena de medir la situación de la empresa, la situación de deuda. No es preocupable, o sea, para unas empresas de este sector suele rondar el 1,5 y el 2 veces, incluso por debajo de 3 para una empresa con tanta estabilidad. Es una cosa razonable. Y vamos a ver que bueno, que estos datos son los que hemos sacado del 10K. Entonces, si te parece, te lo voy a compartir. Ya. Vale. Entonces, a ver, en este 10K hemos hecho un poco de trampa porque me he quedado solo con 4 hojas, que son las que vamos a utilizar. Pues ya vemos que si vemos los salty snacks, que son salados, un 10% en Norteamérica y 81% pues los de confitería, ¿no? El cacao. 90%, 91% es en Estados Unidos. En internacional es el 8,46%. Bueno, pues de ese 8,46%, el 8% somos mi novia y yo comprando los reses, que nos gusta mucho. Y nada, aquí este sería, bueno, pues una cuenta de resultados como se ve en Estados Unidos, ¿vale? Cada una tiene una especie de lenguaje diferente. Entonces, en Europa, en España se presentan de otra manera, en Estados Unidos de otra. Entonces, bueno, esto puede ser un poco más internacional. Antes de hablar de la cuenta de resultados, saber qué representa la cuenta de resultados. Bueno, pues al final no sé si tú quieres explicar algo, yo te digo, te voy diciendo más. Tú interrúmpeme cuando sea, que hablo muchísimo. Dale. Yo ya lo he explicado hartas veces. Vale. Voy a explicar lo mismo y quizás la gente no me va a entender a mí. Bueno, vale, vamos a ver. Realmente la cuenta de resultados te representa, a grosso modo, ¿no?, lo que va aumentando o disminuyendo la riqueza de un negocio en un año, ¿vale? En un año fiscal. Por ejemplo, yo trabajo en una empresa de motores eléctricos y yo, por ejemplo, puedo hacer una venta a un cliente y en el momento en el que me pasan el pedido y a lo mejor mando el material o lanzo el albarán, yo ya me apunto como un ingreso la venta de ese motor, porque ya se ha vendido. ¿Qué pasa? Que eso no significa que se vaya a cobrar. En el momento en el que se cobra, para eso está la cuenta de los flujos de caja. En esa cuenta es como si fuese una libreta de cuenta corriente que tengas tú. Entonces ahí vas viendo los cobros y los pagos, ¿vale? La cuenta de resultados son los ingresos y los gastos. Entonces, claro, existe una normativa contable que te dice qué es lo que tienes que imputar, cómo lo tienes que imputar y cuándo lo tienes que imputar. Entonces, más que nada, cuando tú vas cobrando algo, eso hace que aumente tu riqueza, por así decirlo, porque si a lo mejor igual no tienes el cobro, pero tienes un compromiso de pago, un albarán o un confirming o algo que pueda hacer que tú con el banco vayas y digas, oye, que tengo aquí un compromiso de pago, puedo adelantar dinero, aunque sea pagando, pues eso tiene valor, ¿vale? Entonces, cuenta de resultados te mide cuánto aumenta o disminuye tu riqueza en un año fiscal. Los del cash flow y todos estos de flujos de caja, entradas y salidas de tesorería. Y luego el balance, el famoso balance, pues simplemente te mide una foto de cómo está tu riqueza en este momento, ¿vale? Entonces, si en un año los resultados en la cuenta de resultados han sido positivos, pues el patrimonio neto, en teoría, debería de ir a aumentar. Eso es. Que luego puede haber matices, pero sería lo más normal, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver que en la cuenta de resultados, pues lo más importante son las ventas, ¿no? Los ingresos, ¿vale? Estos ingresos, pues ya vemos que han ido aumentando, bueno, son bastante planos y eso que realmente ha habido inflación, lo cual eso habría que ver igual el volumen de las ventas, a lo mejor incluso ha reducido. En valor absoluto ya vemos que ha aumentado.
Bueno, está ahí, es un dato. ¿Qué pasa? Que los costos de las ventas, pues sí que se han reducido un poquillo, que eso es bueno. Los costos de las ventas son los costos variables. ¿Qué significa un costo variable? Pues cuanto más vendas, más gastas de ese costo. Es decir, el cacao, ¿no? Si yo vendo más chocolatinas, gasto más cacao. Por lo tanto, el cacao es un gasto variable. ¿Vale? Cuanto más venda, más gasto. ¿Qué pasa? Que luego hay otra serie de gastos, que son los gastos fijos. Los gastos fijos, esos van a estar siempre así. O sea, va a ser la luz que gastes, los sueldos, bueno, pues una serie de cosas que vendas más o menos vas a tener. Obviamente, no es lo mismo si vendes 1 millón de euros que si vendes 100.000 millones o de dólares. Tendrás que tener una estructura mayor y, por lo tanto, tus gastos fijos también serán mayores. Pero son gastos que son fijos y no dependen de que vendas más o menos, ¿vale? Eso sería un poco la diferencia. Entonces, claro, si tú vendes mucho, los gastos fijos se te van a diluir. Por lo tanto, tu margen de beneficio, tu beneficio operativo va a ir aumentando. Ya vemos que el beneficio operativo, que también es más o menos el EBIT, te pongo más o menos porque hay un matiz. El EBIT te mide los ingresos totales y el margen operativo simplemente los ingresos procedentes del negocio, pero más o menos es lo mismo y se suele hacer como un equivalente, ¿vale? Entonces, bueno, ya vemos que aquí, si le restas los gastos fijos, los gastos variables y los gastos fijos, tenemos este EBIT, pero claro, en estos gastos fijos también te han incluido apreciaciones y amortizaciones y depreciaciones, que son, bueno, apuntes contables que no implican salida de tesorería. Yo no quiero liar mucho a la gente, si quieres lo podemos explicar. No es necesario, simplemente son técnicas contables. Para otra sesión lo explicamos, ¿vale? Es que además hay algo importante ahí, porque cuando uno calcula el EBITDA o el EBIT, y esto yo lo he visto muchas veces, hoy tengo el EBIT, pero ¿cómo calculo el EBITDA a partir del EBIT? Bueno, en realidad las conclusiones que se sacan para un inversionista a largo plazo a partir del EBIT o a partir del EBITDA son básicamente las mismas. Similares. Entonces, si tenemos, son similares. O sea, es muy difícil sacar una conclusión de, mira, el EBITDA es creciente y me gusta y el EBIT es decreciente y no me gusta. Por lo general no va a pasar. Se van manteniendo en las correlaciones de largo plazo. Entonces, si una empresa nos presenta beneficio operativo, para mí es más que suficiente ese dato para tener la foto. Porque además yo miro la película, miro una serie de tiempo, que después se los voy a mostrar. Totalmente de acuerdo. Además, a ver, el EBIT y el EBITDA simplemente tienen que ver un poco con lo que es el negocio, pero el puro negocio operativo, por así decirlo. O sea, ahí no te estás teniendo en cuenta si tú tenías créditos que pagar, si tú tenías cosas externas al negocio. O sea, es decir, si tú vas a comprar un negocio porque eres un empresario, pues te fijas en el EBIT y en el EBITDA porque dices, vale, este tiene capacidad de generar. Luego, claro, puede ir mejor o peor, pues en función de esa gestión que hagas del negocio, ¿no? Pero esto te mide mucho la capacidad. Por eso, para comparar la deuda, es una buena idea calcular el EBITDA. ¿Y por qué no te sacan el EBITDA en Estados Unidos? Pues habrá que preguntárselo a ellos. Porque en España te ponen costos variables, que tienes el margen bruto, que es el gross profit, le quitas los gastos fijos, te sacan el EBITDA. Le quitas depreciaciones y amortizaciones y tienes el EBIT. Como aquí las depreciaciones y las amortizaciones en Estados Unidos no te las ponen en la cuenta de resultados, pues habría que ir a los flujos de caja. Entonces, los flujos de caja, que también te los ponen de otra manera, aquí te aparecen las depreciaciones y amortizaciones. Sin más, no hay que liar mucho a la gente, pero si quieren ese dato, pues coges el EBIT, le sumas las depreciaciones y amortizaciones, que te lo he puesto aquí arriba, y ya tienes el EBITDA, que es EBITDA. ¿Vale? Bien. Vemos que ha subido ligeramente los ingresos por ventas, pero ya vemos que el margen bruto ha subido más y que el EBIT ha subido más todavía, ¿eh? Lo cual habla mucho de las economías de escala. Todo esto, intereses, impuestos, tal, no sé cuál, pues no hay que liarse tampoco demasiado, cosas que están ahí. Para un value, uno que mira exhaustivamente las cuentas, claro que se pueden mirar, pero es que en una empresa como Jersey, ¿qué vas a ver? No vas a ver nada. Si es que esto es una empresa que va sola. Estas son las empresas que me gustan a mí.
altas barreras de entrada, que no tienes que preocupar, que miras 4 cosas y vas tranquilo. Common stocks son pues eso, el net income per share son el beneficio por acción. Vale, cogemos siempre la diluida. Yo por lo menos lo suelo hacer así, en vez del básico. Porque en el diluido también tienes en cuenta pues, posibles ampliaciones de capital que se hacen pues, para pagar a los directivos en plan primas, que tienen opciones convertibles y cosas de estas, para remunerar a directivos y cosas así. Entonces, bueno, coges el diluido y ya está. Y vemos que ha crecido el beneficio por acción, EPS. Tú dices utilidades, ¿no? ¿O cómo le llamas? Sí, acá en Chile se llama utilidad. Eso que es lo mismo que el beneficio. Eso es. Si hay algún concepto que esté diciendo yo que en Chile lo decís de otra manera, oye, puedes aprovechar para interrumpir porque así queda claro al espectador, para que no sea solo una cosa para España. Entonces, eso es. Vale, entonces vemos que el beneficio por acción crece muchísimo más. Esto también se debe, aparte de las economías de escala, a que es una empresa que hace recompras de acciones. Entonces, si el número de acciones en circulación disminuye y además el beneficio ha aumentado, pues te crece mucho más. Por lo tanto, una empresa que te crece un 20% el beneficio por acción, te puede crecer el dividendo en ese porcentaje sin variar el payout. El payout es qué porcentaje pago como dividendo sobre el beneficio. Entonces, fíjate. Sí, dime. Simplemente complementar que la recompra de acciones, lo que hace la empresa es, con el dinero que tiene, en vez de repartir parte de ese dinero como dividendo al accionista, lo que hace es comprar acciones en bolsa. Y cuando las compra, esas acciones se eliminan. Por lo tanto, las empresas ahora se dividen en menos acciones. Y como la torta está dividida en menos comensales, la torta, cada pedacito es más grande en el fondo. Cada uno le toca más. Exacto. Y eso es lo que vemos ahí del crecimiento de los beneficios. Claro, cada inversor tiene una participación mayor en la empresa sin haber hecho nada, lo cual eso es brutal. Y lo que quiere decir es que si yo ahora, por ejemplo, soy la empresa, me gasto, yo qué sé, 100.000 millones, no sé, en repartir dividendos, si me ha subido el beneficio por acción un 20%, yo repartiendo la misma cantidad de dividendos que salen de mi caja, a la gente le toca más. Por lo tanto, he subido un 20% el dividendo para el accionista, habiendo sacado la misma cantidad de dinero de tesorería. O sea, eso es muy potente, ¿vale? Sí que es verdad que es mejor hacer las recompras cuando la empresa está barata, que las americanas tienen una política de que parte te la reparto en dividendos, parte hago recompras siempre, esté cara o esté barata. Bueno, pues esto es una práctica que creo que es mejor hacerlo cuando esté barata. Sí, y luego... Sí. Lo ideal sería cuando las acciones están caras entregar los dividendos y cuando la empresa está barata simplemente se recompra. Pero bueno, está bien. Y que el inversionista decida qué es lo que hace. Si la empresa está cara y recibe dividendos, bueno, comprará otra. 100%. Bueno, pues ya vemos que este 10,92 va a ser el beneficio por acción o EPS, que este es lo que se va a utilizar luego pues para cuando lo multiplicas por el PER, para ver qué precio nos da, por métodos de valoración. Luego vemos aquí el balance. El balance, cómo te lo presentan en Estados Unidos, que ya vemos que te ponen la liquidez arriba. Activos corrientes, activos no corrientes. El activo corriente es el circulante, o sea, todos esos activos que podrían ser convertibles a efectivo en menos de un año. Son cosas que son más líquidas, más convertibles. Y las de largo plazo, pues ya serían, por ejemplo, yo qué sé, si tú tienes una fábrica o cosas de estas que para convertirlas a dinero, pues se supone que tardarías más. Entonces, va de más líquido a menos líquido, al revés que en España. Y luego tienes goodwill y otros intangibles, pues es el fondo del comercio. O sea, yo, por ejemplo, ahora con Álvaro hago chocolatinas Bratia. Pues, joder, igual el chocolate está súper rico, pero no vamos a vender una escoba porque no nos conoce nadie. Entonces, a lo mejor hace la misma chocolatina Hershey y lo distribuye por todos los lados y sí que ya solo con su marca imagínate que cambia una fórmula, pero le llama de una manera potente, va a vender.
O como Nike. Nike te saca una camiseta nueva, pone Nike y va a vender. Haces tú la misma o más bonita, no la vendes. Pues eso es el fondo de comercio, ¿vale? El goodwill. Y luego otros intangibles, pues puede ser cualquier cosa que no sea físico, ¿no? Puede ser licencias, cosas de estas. Bien, luego, este sería el total de activos, que serían los activos corrientes más los no corrientes, o activo circulante, no circulante, activo a corto plazo, activo a largo plazo. Son todos sinónimos. Vale. Sí, eso es una desgracia, porque vemos los libros, bueno, se habla de activo corriente, después otro libro de activo circulante. Yo mismo Claro. hablo en un video del activo corriente y después en otro del activo circulante. Yo creo que la gente se marea, pero son siempre sinónimos. Lo mismo. Circulante. Menos de un año, más de un año. Eso es. Y luego, Claro. lo mismo para la deuda. Corto plazo, largo plazo. Bien. Que luego estos son los pasivos totales. Pasivos totales, el pasivo es el deber y el activo es el haber. ¿Qué prohíbo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo de propiedad? Eso es mi tener, mis activos. Y lo que debo es el pasivo. Entonces, la diferencia entre activos y pasivos es el patrimonio neto. Que seguramente esto con un piso se ve más fácil. Yo compro un piso de 100.000 euros con una hipoteca del 80%. Pues yo pongo 20.000 euros, tengo un piso de 100.000 y debo 80.000. Entonces, mi activo sería 100.000, porque esa casa vale 100.000, mi pasivo sería 80.000 y mi patrimonio neto sería 20.000. Pues esto es lo mismo, pero con una empresa, ¿vale? Las empresas también adquieren deuda, porque las deudas muchas veces las adquieren a un interés bajo y gracias a esa deuda pues pueden adquirir fábricas, hacer negocios y sacarle una rentabilidad mucho mayor a la deuda. Entonces las empresas también se apalancan. Es inteligente utilizar deuda. Lo que no es inteligente es utilizar demasiada deuda, porque la deuda tiene intereses. Y si son muy altos y algo va mal, pues no, pues a lo mejor tienes una desgracia. Por eso a la deuda se le llama apalancamiento, porque amplifica el efecto tanto de las ganancias como de las pérdidas. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿por qué he marcado esto en amarillo? Porque para calcular la deuda neta, pues bueno, nos quedaríamos. La deuda neta sería, pues la deuda a corto plazo más la deuda a largo plazo. Lo que pasa es que aquí está en inglés, porque claro, es de Estados Unidos, pues no va a estar en castellano. Y luego le tienes que restar la caja, cash and cash equivalents. Hay casos en los que a lo mejor igual hay más partidas que son súper líquidas, yo que sé, un equivalente a unas letras del Tesoro Español, es algo que tenga temporalidad de menos de un año y bueno, pues a lo mejor eso pues también se podrían incluir como equivalents, ¿no? De cash and cash. Pero bueno, no te tiene por qué salir el mismo número, o sea, realmente hay gente que igual mete, aparte del short term, te mete current position o lo que sea para sumar la deuda neta, pero más o menos te sale lo que... O sea, un número te tiene que salir parecido a esto. Deuda neta. Long term más short term y menos cash and cash equivalent, que es deuda a corto plazo más deuda a largo plazo menos la caja. Claro. Entonces, esa es tu deuda neta. Es tu deuda menos lo que tienes ahora mismo para pagarla ya. ¿Vale? Y eso es lo más importante del balance, yo creo. Claro, es como una persona que deba $5.000 totales, pero tenga en su cuenta corriente $1.500. ¿Cuánto es la deuda neta? Bueno, de 5.000, pero tiene caja 1.500. Deuda 3.500. Correcto, eso es. Y esto sería, bueno, a corto plazo y a largo plazo, pues tú, por ejemplo, esa persona, si tiene una hipoteca, pues en corto plazo estaría todas las mensualidades que tendría que pagar este año y todo el resto de la deuda sería a largo plazo, ¿vale? Claro. Y luego, a ver, para otro tipo de empresas, es que aquí no estamos haciendo value, pero claro, pues te puedes fijar en los inventarios, pues decir, a ver, suben los inventarios, bajan. Si suben mucho los inventarios, pues puede ser dos cosas, o que se está expandiendo mucho el negocio y va a vender la leche, o que no vende una escoba y entonces se le están acumulando. Entonces, luego todo esto es interpretable, pero para lo que nosotros queremos, que estamos analizando Hershey, ¿sabes? Es como si analizo Pepsi o Coca-Cola, o sea, que es que no hay que volverse locos, ni calendario de deuda ni leches. O sea, eso para las empresas que van fatal. Si es que tú, Hershey, ahora mismo no le interesa tener un calendario de deuda súper bien puesto, que si lo tiene mejor, pero si no lo tiene, va mañana al banco y se lo van a financiar, porque es un buen cliente. O sea, es que es lo bueno de invertir en empresas míticas, que a lo mejor pues no te haces un por 20,
Pero si la compras a buen precio, a largo plazo vas a ganar dinero, vas a estar tranquilo y no tienes que estar todo el día mirando estas cosas. Hay una cosa que me gusta mucho, particularmente de la estrategia de dividendos, que es que como queremos comprar acciones a muy largo plazo, una de las bases es comprar buenos negocios. Después viene ya un tema de precio, ojalá comprar los buenos precios. Pero ese buen negocio, creo que hay que identificarlo rápido. Son los macro números los que importan. Porque si tenemos que nadar en las profundidades de la contabilidad para darnos cuenta de un negocio que a priori es malo, mirando los números, qué sé yo, bajos márgenes, baja rentabilidad sobre capital, mucha deuda, podría ser un negocio con problemas. Pero si vemos que un negocio es bueno, eso yo personalmente lo busco en algo que vaya a ser de largo plazo. Pero no quiero ese negocio malo en números de largo plazo, pero que algo en la contabilidad y algún activo oculto que me vaya a justificar la compra. No, porque quiero tener una acción 30, 40, 50 años. Entonces, los macro números me importan mucho más que el detalle al final. Exacto. Y sobre todo también si tenemos un negocio tan defensivo como es el consumo defensivo, la alimentación. Bueno, si por ejemplo vas a un consumo tecnológico, aunque sea súper bueno, o sea, una empresa tecnológica, pues a lo mejor hay que andar más ojo a visor, ¿no? Porque puede que de repente te nazca una tecnología disruptiva y todas estas ventajas desaparezcan. Entonces, estos negocios es más difícil que cambien, ¿no? Para bien o para mal, pues tienen menos volatilidad. Y realmente, si esto lo combinas con una diversificación, al final en la estrategia de los dividendos, nuestra manera de protegernos es diversificar, pues mientras unas empresas van peor, otras van mejor. Y la media de tu cartera se va a comportar, si más o menos has elegido empresas buenas, no tengo ninguna duda de que te va a crecer por encima de la inflación, bastante por encima. O sea, yo creo que entre un 5 y un 15. Hay años excepcionales, como este año y hace 2, que han sido excepcionales, que igual sacas más de un 20 de rentabilidad, pero no tiene por qué. Pero estás tranquilo. Tú igual en el otro tipo de estrategia, pues sí, multiplicas por 2 o por 3 muy rápido si te equivocas. O sea, si no te equivocas, pero te puedes equivocar. Aquí no te puedes equivocar, aquí es muy difícil que te equivoques. Entonces es la ventaja que tiene. Y luego aparte que a medida que vas comprando más, vas aumentando tu patrimonio, tu participación en la empresa, vas teniendo cada vez más dividendos, esos dividendos los puedes reinvertir, entonces tienes más empresas que a la vez reparten más dividendos, y entonces eso crea un interés compuesto, vamos, las progresiones geométricas del libro de José Anjarque, que habrás leído. Entonces, bueno, nada, esto es cobros y pagos, ¿vale? Los cobros pueden venir de la actividad, ¿no? Que sería de la explotación o operativo, ¿vale? Que es el flujo de caja de explotación o flujo de caja operativo, operating cash flow. Bien, pues esto es lo que cobras del negocio, lo que has cobrado. Cuando yo vendo un motor, los motores que he cobrado, ¿vale? Mercadona, por ejemplo, o bueno, un supermercado, pues te cobra primero y paga después. Eso es una maravilla. Ellos cogen, le piden al proveedor, oye, dame no sé cuántos kilos de naranjas. Pues, bueno, me los das y yo te los pago dentro de 3 meses. Pero la gente desde el minuto 1 ya me está pagando. Entonces yo estoy cobrando, yo puedo utilizar ese dinero, ¿vale? Eso ya pueden luego permitirse tener un fondo de maniobra negativo. Bueno, no voy a liar a la gente. El caso es que lo que has cobrado, flujo de caja operativo, ¿vale? Que no tiene por qué coincidir con lo que has vendido o ingresado. Dentro de luego... Sí, perdona, ibas a decir algo, Álvaro. Sí. No, para mí una bandera roja muy grande es cuando miramos un negocio y tiene el flujo operacional, salvo en los bancos. En los bancos, y es por cómo funcionan los bancos básicamente, que es que el banco, tú vas al banco, pides un crédito hoy día de 100.000 euros y el banco te entrega 100.000 euros y después tú se lo vas pagando en cuotas mucho más, pero en un plazo más grande. Entonces, en los bancos puede justificarse un flujo operacional negativo, pero negocios que venden productos, que en el caso de Jersey o el caso de las naranjas que mencionabas, bueno, esos negocios necesitan tener flujos de caja operacionales positivos. Cuando en un negocio sí tenemos el flujo operacional negativo, red flag, para mí. Desde el operacional, el operativo o de explotación, que todos son sinónimos, es el de la actividad. Claro, porque luego, ¿cómo puedes también recibir dinero? Pues puedes recibir de inversiones. Claro, si tú has invertido en una empresa que te da, o sea, vendes una participación en una empresa o tienes dividendos y no eres mayoritario, lo que sea, esos son ingresos también por inversión. O si tú, por ejemplo, compras otro negocio, pues es salida de tesorería, por eso es negativo aquí.
que además el capital addition son el CAPEX famoso, capital expenditures, que son pues los gastos en inversión que puede ser de mantenimiento o de crecimiento. Claro, tú no sabes aquí desglosarlo. Algunas igual te lo ponen en la memoria, pues lo lees y seguro que te lo detallan más. Y luego, pues también pues puedes tener por financiación, ¿no? Al final, si tú pides un crédito, pues te va a venir dinero, ¿no? Esas son las 3 maneras de recibir dinero. Vendiendo, que sería el operativo de explotación. Otro, pues vendiendo inversiones o adquiriendo inversiones, pues lo perderías. Y luego financiarte con el banco. Y cuando están negativos, porque estás devolviendo deuda, ¿vale? Claro. Si esto al final es así. Y la variación de esas 3 cosas, pues es el cash flow, que es la variación de tesorería, como decimos en España. Claro, ahí yo he visto empresas, por ejemplo, que tienen el operacional negativo, o sea que en la operación están perdiendo dinero, está saliendo más caja que la que está entrando, pero tienen el flujo de financiamiento muy positivo. Entonces, dice, bueno, pero esta empresa aumenta la caja. Bueno, sí, pero ¿de dónde viene esa caja? La caja está vendiendo que están perdiendo dinero operacional, pero están endeudándose. Y esa empresa está pagando dividendos, en realidad esos dividendos lo está pagando con deuda. Entonces, es súper importante ver el estado del flujo. Hombre, y no es lo mismo que sea una startup a que sea una empresa madura, porque si es una empresa madura y le pasa eso, ¡buah!, es una bandera roja rojísima. Pero si es verdad que es una startup, pues una empresa muy pequeña que se quiere expandir, pues a lo mejor precisamente es bueno que pase eso, porque igual dices, tienes negativo por todos los costos que estás teniendo, entonces claro, si tienes muchos gastos fijos porque te has metido en más historias, pues te baja el flujo de explotación, ¿no? El flujo de caja operativo. Y sin embargo tienes mogollón de financiación porque tu proyecto es tan bueno que los bancos te están financiando. Entonces, claro, todo tiene 2 lecturas, ¿entiendes? Esto es lo bonito de la bolsa, que es como un arte, ¿no? Es invertir, ¿no? Es una cosa que, bueno, es muy subjetiva, pero normalmente, evidentemente, lo que interesa es que el cobro venga de la explotación, de la actividad, ¿vale? Porque lo otro son cosas ajenas al negocio, ¿vale? Y la deuda hay que devolverla, y con intereses, ¿vale? Aquí está calculado el free cash flow, ¿vale? Podemos llegar de más maneras al free cash flow, porque si partimos aquí, por ejemplo, del beneficio neto, pues le sumamos las cosas que no han implicado salida de tesorería, porque el beneficio neto es el resultado de restarle cosas a un ingreso, que no a un cobro. Y entonces, ¿cómo transformas un ingreso en algo que es un cobro? Pues sumas lo que no implica salida de tesorería, que son depreciaciones y amortizaciones, y luego, pues bueno, cambios en el fondo de maniobra y cosas ajustes que se hacen para que el working capital, bueno, el fondo de maniobra, para que al final acabes teniendo el flujo de caja operativo, que es un cobro. Y esto yo creo que te lo puedo dejar de compartir, a no ser que quieras ver algo. Que esto, sí. Mira, la explotación ha subido el 9%. Está muy bien. Esto, sí. Ahí en líneas generales, el flujo caja libre es simplemente el operativo, para sacar el cálculo rápido, menos el CAPEX. Esa es la forma rápida de calcular el flujo de caja libre. Eso es que si tú ves en otras fórmulas que parten del EBITDA o parten del beneficio neto, también puedes llegar, pero metiendo los ajustes que te pasan de una métrica que parte de un ingreso a una métrica que parte de un cobro o un gasto. En España te ponen directamente muchas veces el flujo de caja operativo directamente, y para adelante, ¿sabes? Yo lo he visto así. Y bien, perfecto. En Estados Unidos, pues hombre, lo hacen un poquito más diferente, es acostumbrarse, ¿vale? En España también te ponen el EBITDA, aquí no te lo ponen, lo tienes que calcular. Entonces, si te parece, ahora que hemos dado unas pinceladas, podemos seguir con esto. Como habíamos calculado la deuda neta, y ya lo sabe calcular todo el mundo, y si no se puede parar el vídeo, que es lo bueno que sea un vídeo, pues os fiáis de nosotros, y si no lo podéis calcular como ejercicio. Deuda neta entre EBITDA, te da 1,12. Bueno, pues bien, el objetivo de esta empresa es entre 1,5 y 2. Esto lo he leído por ahí en el 10K, lo ponía por ahí. Ingresos, vemos que han subido 0,33 y que a largo plazo esperan que vayan entre un 2 y un 4%. El año que viene a lo mejor lo pasa un poco mal,
porque yo creo que van a tener que subir precios porque les está subiendo el costo del cacao y el azúcar. A lo mejor les baja el volumen y entonces los ingresos totales a lo mejor le pueden bajar algo, pero va a ser una cosa temporal. Es que precisamente por eso está barata la empresa, relativamente. Que esto es una empresa que es imposible de comprar siempre. O sea, si es que esto está siempre caro. Mires cuando lo mires. Esta y Mondelez siempre caras. Y van de cosas parecidas. Margen bruto ha subido un 6,06. El margen bruto era el de las ventas menos los costos de las ventas, ¿vale? Y el margen bruto era una barbaridad. El beneficio por acción ha crecido un 20, una locura. No te va a crecer todos los años un 20. Ojalá que sí. He puesto aquí que espero un crecimiento de un 6 a un 8. He sido conservador, Álvaro, no sé lo que piensas tú. Puede ser, vamos a mirar una serie de tiempo después. El claro, año que viene te baja. Claro. El año que viene baja un 20. Claro, ahora, ojo, es que esos son tasas de crecimiento que pueden ser esperadas de largo plazo, que es una media donde perfectamente un año puede bajar. Claro. O sea, el VPA, que es el beneficio por acción o equivalente al EPS por el idioma. Claro, si el precio del cacao sigue alto, dado que esta empresa vende chocolate, perfectamente el VPA puede no crecer a una velocidad. ¿Por qué? Porque el principal insumo está alto. Pero quizás cuando el cacao baje, bueno, los beneficios se van a expandir a una velocidad mayor. Entonces, el crecimiento del VPA no hay que ser tan estricto de todos los años tiene que crecer el 6 al 8. No, es una media de largo plazo, donde hay años que el VPA puede crecer un 15, 20% y otros años que el VPA puede incluso disminuir marginalmente. Date cuenta que este año ha crecido un 20 y el año pasado parecido. Bueno. Y estoy poniendo un 6 a un 8. Y además hace recompras. O sea que... Y luego aparte que estas empresas tampoco son tontos. Ellos utilizan mercados de futuros y opciones para asegurarse ciertos niveles del precio del cacao. O sea, ellos te cogen y te dicen, bueno, pues compro opciones con lo mismo que hacen algunos ahí para sacar ahí vendiendo puts y cosas. Bueno, pues estos hacen al revés. Pues igual compran unas call a una fecha determinada o un contrato de futuros que te expira en tal fecha, a tanto precio. Entonces ya se aseguran el precio durante un tiempo largo. Me dio risa eso, me acordé de la frase de invierte en negocios que incluso un tonto lo pudiese administrar. Es que es así. O sea, esto muy, muy mal lo tienes que hacer para que vaya mal. O sea, es que esto va solo. O sea, ¿qué secreto tiene esto? Pues utilizas la misma fórmula de siempre, con las mismas máquinas de siempre y ya está. O sea, si ya tienes el marketing, tienes todo, es un negocio que va solo. Entonces, pues bueno, pues esto es lo que a mí me gusta. Tiene eso, la dilución de los costos fijos, como tiene economías de escala, pues se ve y por eso te incrementa tanto el beneficio a pesar de que las ventas ya has visto que se han mantenido. O sea, es que se han mantenido las ventas, te han subido un 0,33 y te ha subido el beneficio por acción un 20. Eso es una locura. Claro. Imagínate si te suben las ventas un 10. No, tremendo. Te sube la acción a 400, así, y fuegos artificiales. Bueno, siguiente. Programa temporal. Pues eso, programa temporal. Ha subido mucho el precio del cacao, pues debido a que ha debido haber malas cosechas. Gran parte de la producción del cacao se hace en África, que yo no lo sabía, la verdad. Y deben de tener ahí un problema, algunos países que están un poco medio en guerrilla, no me acuerdo cuáles eran, joder, me lo miré, no sé si era Costa de Marfil o alguno de estos, bueno. El caso es que tampoco hace falta saberlo, el caso es que hay un problema temporal que puede que yo creo que se va a solucionar, esto es como todo. O sea, si tú ahora mismo el cacao lo vendes altísimo, pues a lo mejor otras economías y otros mercados que hasta ahora no producían tanto, o por ejemplo en Sudamérica que se hace cacao, pues lo puedes fomentar más, porque si tú vas a sacar más dinero, más gente se va a animar a producir cacao, porque va a ser más rentable. Entonces, el mercado lo va a acabar regulando. ¿Qué pasa? Que igual tarda tiempo, pero tranquilo que si siguen a estos precios del cacao, van a entrar, o sea, va a aumentar la producción por otros sitios, porque es un negocio súper rentable ahora mismo. Entonces, es así. Y nada, pues eso, perspectiva, pues eso, que no sabemos los precios de cacao cómo estarán, pero sí sabemos que la empresa tiene más de 100 años, más que el Athletic y que es una buena empresa. A ver la siguiente. Vale, pues indicadores de rentabilidad. ¿Cuáles sueles utilizar tú, Álvaro? El ROE, el que me gusta mucho. ROE y ROE.
el ROE simplemente es la rentabilidad del patrimonio, que es el beneficio de la empresa dividido en el patrimonio. Y el ROA es la rentabilidad de los activos independiente de la estructura capital. Estructura capital es cómo la empresa se financia. Pues tenemos la clásica ley de la partida doble de contabilidad, donde tenemos los activos en el lado izquierdo, eso es igual a los pasivos más el patrimonio. Entonces el ROE mide qué tan rentable es el patrimonio, que es la porción contable que es de los accionistas. Pero el ROA, mide la rentabilidad de los activos independientes si los activos son financiados por proveedores o acreedores, que sería el caso de los pasivos, o por los accionistas, que sería el caso del patrimonio. Entonces, ambos indicadores son los que principalmente utilizo yo. Por supuesto que el ROE siempre va a ser mayor que el ROA, porque estás tomando una base menor en el ROE, utilidad sobre patrimonio, y el otro es que el patrimonio siempre va a ser menor que los activos de la empresa. Entonces, el ROE siempre va a ser mayor que el ROA. No obstante, ambos indicadores son muy buenos. Me gusta ROA alto porque en el fondo es... más transparente también. Claro, porque en el fondo no ensucia la estructura de capital de la empresa. ¿Por qué? Porque si tú tienes una empresa con mucha deuda, por el efecto de las palancas, va a ser más rentable. Pero el ROA limpia eso, porque el ROA está midiendo efectivamente cuánto es la rentabilidad del activo independiente de cuánta deuda tenga. Correcto. Mira, te lo voy a poner con un ejemplo muy fácil que yo creo que todo el mundo lo va a entender, que es el mismo ejemplo de antes de un piso. Un piso que tienes, que vale por 100.000 euros, ¿vale? Lo compramos a 20.000, pues somos súper listos y nos han hecho un precio muy bueno y nos han hemos puesto 20.000 euros y nos han financiado 80.000. Vale, yo ahora imagínate que lo alquilas a 500 euros al mes. En un año son 6.000 euros. Vale. Quitando impuestos, todas estas cosas, que es para el ejemplo. ¿Cuál sería el ROE? Pues claro, hemos dicho que el ROE, pues hemos dicho que el patrimonio neto era 20.000, ¿no? Porque hemos hecho los activos menos los pasivos. 100.000 vale el piso, 20.000 hemos puesto y 80.000 eran de deuda, pues 20.000. Bien, pues el ROE sería simplemente los 6.000, que es el beneficio del año, en alquileres, dividido entre 20.000. Y el ROA sería 6.000 entre 100.000, que es el activo. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí se ha calculado el ROE y el ROA de Jersey. ¿Y te gustan los números? Sí, son buenos. En el caso del ROE del inmueble tendríamos los 6.000 es que no tendríamos 6.000 de beneficios, sería menor, pues tenemos que descontar el pago de la deuda. Sí, sí. Pero... La deuda, la comunidad, los gastos, claro, los impuestos. Pero he puesto un ejemplo hipotético sin pagar la hipoteca. Bueno, sí que he dicho una chorrada. Tendrías que restar la hipoteca, tendrías que restar gastos de comunidad. Pero tú suponte que restando todo son 6.000 de beneficio, ¿vale? Ya está, era ese el ejemplo. Cobrabas 700 euros en vez de 500, pues ya está. Vale, tenías claro, los ROEs suelen ser más altos y de hecho en la inversión inmobiliaria, la rentabilidad propia del activo inmobiliario yo la encuentro no muy buena, de hecho son por debajo de la inversión empresarial. La gracia de la inversión inmobiliaria es que como te apalancas, tu ROE como inversionista, en algunos casos, por el efecto de la deuda, en escenario de tasas bajas, puede ser incluso superior al ROA de las acciones, porque tu ROA como inversionista en acciones es igual a tu ROE porque no utilizas deuda cuando compramos acciones. No estamos apalancándonos para comprar acciones de largo plazo. Entonces, ROA igual a ROE para nosotros como inversionistas. Claro. Sin embargo, en la parte inmobiliaria, el ROA del inmueble es inferior al ROE y ahí es donde viene la comparativa y que muchas personas dicen, no, es que es más rentable invertir en inmueble porque el ROE del inmueble es mayor que el ROE de las acciones. Claro, pero hay un efecto de deuda tremendo y que incrementa tu nivel de riesgo también. Claro, la deuda tuya, entendemos. La deuda tuya, sí, como inversionista. Y luego, claro, en un piso, como muy bien has dicho, si tú lo compras al contado, esos 100.000 euros, pues el ROE y el ROA son lo mismo. Son lo mismo, sí. Claro, porque sería el activo el patrimonio neto, no habría pasivo, ¿vale? No hay pasivo. Yo creo que se entiende perfecto. Y luego el ROCE, pues el ROCE precisamente para que no haya un poco de distorsión en estas cosas, pues tú ahora mismo, tú tienes, imagínate, un negocio, bueno, pues eso, que te da una rentabilidad muy buena, pero es muy pobre, porque dices, vale, saco un 40%, pero sobre muy poco dinero en valor absoluto. Y tengo mogollón de deuda, pero me sale un ROE bueno, por lo que sea. Joder, pues claro, el ROCE ya te mete la variable de deuda neta y entonces ya lo aterriza un poco más a la realidad, porque el ROE
sí que puede distorsionar un poco la realidad, ¿vale? Claro. O sea, que sí que es tu realidad, porque es el dinero, es la rentabilidad que estás sacando sobre tu patrimonio neto. Pero si vienen mal dadas, al final el roce, bueno, se utiliza bastante, ¿no? Lo aterriza un poco más. Entonces sería el EBIT partido del patrimonio neto más la deuda neta. Aquí en vez de coger el beneficio neto, se coge el EBIT. Porque, bueno, pues se hace así, yo lo aprendí así y así es como lo he estudiado. Perfecto. Yo aquí quería compartir pantalla para Sí. mostrar también una línea de cosas que yo particularmente miro harto en un negocio. Vamos a compartir. Por ejemplo, dentro de la cuenta de resultados a mí me importa mucho ver la película. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que me gusta es ingresos crecientes. Entonces, aquí esto se grafica y vemos una tendencia en los ingresos que van creciendo. Junto con eso, me importa mucho que el beneficio operativo vaya siendo creciente, que como decía Dani, el beneficio operativo es lo que genera la empresa en su negocio. Entonces, graficamos beneficio operativo, bueno, que la tendencia del beneficio operativo es creciente. Ahora, en el estado de resultados, todo esto está de manera devengada. ¿Qué significa eso? Que cada vez, como explicaba Daniel, cada vez que se hace un movimiento, la empresa vende algo, independiente que te paguen o no, se registra y eso devenga una utilidad. Pero no necesariamente te están pagando eso. En el caso de las naranjas que dijimos hace un rato, la empresa va a pagarle al proveedor a 90 días, pero el cliente te puede pagar ahora. Entonces, ¿cuándo sería el ingreso? Hoy día cuando venden la naranja, te pagan prácticamente ahora y tú le pagas al proveedor después. Hay empresas que, por ejemplo, venden a los clientes y el cliente le va a pagar a 90 días. Y la factura es hoy día, la utilidad es hoy, ¿vale? Pero la caja se va a ingresar en 90 días más. Entonces, en el estado de resultados tenemos que entender que todo esto está de manera devengada. Y eso, naturalmente, deberíamos contrastarlo y mirarlo contra el flujo de caja. Y Entonces, está muy bien porque ahí tienes más años, ¿no? Yo al final en sí, el 10K solo te he enseñado 3 años, que es lo que ponía, pero lo puedes ampliar y aunque en las plataformas a veces puede haber pequeños errores que no tiene por qué, joder, la tendencia la ves, ¿sabes? O sea, da igual que claro. sea 1013 que 980, pero tú ves que está creciendo, ¿no? Pues ya está. Exactamente. Y esto a mí me gusta mucho, que es el fondo de la efectiva operación. En el estado de flujo, mirar cómo anda la generación de caja. ¿Vale? Entonces, si el estado de resultado va creciendo, bueno, lo que deberíamos esperar es que la caja vaya, que la generación de caja vaya acompañando. Entonces, aquí también vemos que hay generación de caja creciente. Y por último, tenemos el flujo caja libre, que básicamente era el efectivo de la operación menos el CAPEX. Entonces, el Eso. flujo de caja libre, que está acá abajito, debería tener una tendencia creciente también. Y va más o menos acompañando. Y eso es muy bueno. Estas tres cosas yo las miro mucho cuando analizo un negocio rápido. Como te decía, para mí mirar negocios, si me hablan de un negocio bueno, hay cosas que voy a ir a ver rápido para intentar identificar de manera rápida si el negocio es bueno o no. Con esos datos ya más o menos identificados, junto con otros que hemos conversado en muchos otros videos y que vamos a seguir conversando en los próximos, uno puede tener una noción de si el negocio es bueno o no es bueno. Eso es. Que sobre todo lo bueno, yo insisto, estamos comprando empresas con altas barreras de entrada, empresas enormes, muy conocidas. Joder, pues es que aquí y para largo plazo por dividendos es más que suficiente. Que compras una empresa un poco más dudosa o porque vas a especular un poco más o porque quieres hacer value y un análisis más exhaustivo, lógicamente no te vale este análisis. Pero es que para nosotros nos vale y nos sobra. Y eso un poco las bases de lo que es la parte de invertir en o seleccionar buenos negocios. Podría ser buenos ejercicios. Y cada uno va a tener su opinión. Dejen en los comentarios qué opinan de esta empresa. ¿Cuáles son los riesgos que ven? Así mientras más comentarios haya y más riesgos estén viendo, mejor. Porque algunos podrán decir, bueno, pero es que el consumo de chocolate quizás va a la baja porque tiene mucha azúcar y la obesidad, etcétera. Y que son argumentos también. Hay personas que pueden decir, pero ni por si acaso quiero invertir en eso porque no me gusta cualitativamente ese negocio, las características que tiene. Pero estas Entonces, empresas se adaptan. Ya has visto que han sacado también cosas saladas, han sacado ¿sí? barritas de proteína. O sea, que al final estas empresas tienen mucho poder. Es así. Y tú, por ejemplo, Exactamente. ¿cuánto le dedicas a revisar la cartera o a analizar las empresas? Pues claro, con este tipo de empresas yo creo que no hay que dedicarle tanto tiempo. Desde luego que yo no lo hago. No, no, este tipo de empresas no la miraría tanto rato. O sea, a mí me importa, como te decía, una vez que seleccioné que la empresa sea buena, lo que ando mirando es puntos de entrada de precio, porque no Exacto. necesariamente
no necesariamente un buen negocio para tener un buen precio. Exacto. Eso es una historia distinta, porque un buen negocio comprado a una valorización muy alta puede transformarse en una mala inversión, ¿ya? Y además este tipo de videos como son Evergreen en YouTube, quizá el precio hoy día es bueno, cuando alguien vea esto un mes más va a ser malo el precio, bueno, no sé. ¿Ya? Ahí tienen que aprender a ver indicadores de precio. Muy bien. Pero la primera parte de seleccionar buenos negocios es más o menos con estado financiero. Yo lo miro mucho así, miro la película de una serie de tiempo, bueno, ¿cómo está? ¿Y qué busco? Ingresos crecientes, beneficio operativo creciente, flujo operacional creciente, flujo caja libre. Y en el balance, bueno, patrimonio creciente. El patrimonio debería ir siendo creciente. Y después hago también en la parte de capacidad de pago de deuda, que es que espero que los activos corrientes sean superiores a los pasivos corrientes. Luego también una cosa, si veis empresas como Starbucks o así, que son súper buenas y que les decrece el patrimonio neto, es porque hacen muchas recompras, ¿vale? O sea, patrimonio neto que sea creciente está bien y es lo ideal, pero muchas veces cuando una empresa hace un montón de compras, al final, recompras propias de acciones le tiende a bajar el patrimonio neto y puede haber incluso patrimonio neto negativo. No es necesariamente que sea eso malo, pero hay Como que McDonald's, como McDonald's. McDonald's, efectivamente, también. Hay que entender el porqué, ¿vale? No hay que, o sea, en estas empresas, si veis eso, o sea, no os asustéis, de verdad, porque es que no hay que volverse loco, que es que estamos yendo a Jersey, que no estamos comprando cosas disruptivas. Estamos comprando una empresa que hasta un tonto... Vende chocolate, ¿qué va que Eso es. eso? Chocolate del legal, ¿eh? Claro, es como, entra en la misma categoría que negocios como McDonald's. Claro, Y no tanto McDonald's, Coca-Cola. McDonald's es más que nada un inmueble, pero también, sí. negocio inmobiliario, pero negocios como Coca-Cola, ultra defensivo. Sí, Pepsi, no sé, pues tipo pues de alimentación un montón, o incluso de consumo Procter & Gamble, una de estas, ¿no? De este estilo. Claro. Ya sé. El punto ahí siempre pasa por la elección de precio. Exacto, y eso es lo que vamos a ver a continuación, ¿no? O dentro de un poquillo. ¿Tienes ahí la presentación? Ahí. No te interrumpo, ¿eh? Que igual querías decir. Ahí está. Mira, ¿has leído El inversor inteligente? Es un Sí, libro... por supuesto. Todos deberían leer ese, pero no es el primer libro que creo que las personas deberían leer. A Porque es ver, un libro complejo de leer. yo soy súper friki y sé que tú también en esto. Pero me extraña que la gente se lo vaya a leer porque es un poco árido, ¿eh? Te tiene que gustar. Sí. Bueno, pues una de las fórmulas de Benjamin Graham, que es el que lo escribió, que fue un poco el profesor del famoso Warren Buffett, pues te decía que ¿cuánto PER pago por un negocio? ¿No? Al final, ¿qué es el PER? ¿Vale? Para los que no lo sepan, es el número de veces que pagas por el beneficio en un precio de la empresa. A ver, que lo he dicho un poco regulinchi. Tú vas a comprar, por ejemplo, un bar, ¿vale? Y ese bar te genera 100.000 euros de beneficio anual. Y a ti te dicen, ¿por cuánto me lo vendes? ¿Por 1 millón? ¿Por 2? ¿Por 5 millones? Claro, tú dices, joder, pues cuanto más barato mejor, ¿no? Bien, pues si lo compras a 1 millón, lo estás pagando a PER 10, ¿no? Porque 100.000 por 10 es 1 millón. Si lo compras a 2 millones, lo estás pagando a PER 20. Y si lo compras a 500.000, pues a PER 5. Fenomenal. Entonces, cuanto más bajo el PER, mejor. Entonces, claro, si yo multiplico el beneficio por acción por el PER, me da la cotización. Al revés, si yo cojo la cotización en este momento y la divido entre el beneficio por acción, me dice el PER al que está en este momento. Y la gente dice, joder, cuidado con el PER, que lo carga el diablo. Pero vamos a ver, es una herramienta más. Si tú tienes una empresa estable y defensiva, utiliza este indicador también porque es un indicador más. Igual para otras empresas que son cíclicas, pues no es tan bueno este indicador, pues utilizarás otro. Pero para una empresa como Jersey, utilizar el PER, pues es un indicador más. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto vamos a pagar de PER? Pues este decía Benjamin, el bueno de Benjamin, decía que era 8,5 más 2 veces el crecimiento estimado del beneficio por acción. ¿Qué hemos estimado? Del 6 al 8. A ver, eso lo hemos estimado nosotros, siendo un poquito conservadores, ¿vale? Que puede ser más. Pues si tú haces 8,5 más 6 por 2, 20,5. Y si haces 8,5 más 8 por 2,
24,5. Pues ya vemos que una zona razonable de PER es entre 20 y 24,5, 25, 20,5, que lo hemos calculado Está en ahí. 10. Nos lo daba la empresa, no lo hemos calculado, nos Estaba lo daba. a 10, 10, estaba a 17. 10,92 o por ahí, Está ¿no? 15 y algo entonces el PER. Entonces más o menos estaría por 16 con algo. Y fíjate que normalmente hasta, que eso luego lo corregirán seguro, ¿eh? Pero más o menos ha estado siempre por cerca de 22, 24, 25. Incluso yo sé que alguna vez en el pasado ha subido más. Tienes por ahí, ¿no? 20 y algo. Bueno, pues si está 16, pues yo creo que tienes cierto margen de seguridad. Sí. ¿Vale? Entonces, vale, por ir a la diapositiva. Pero vamos, que hemos explicado claramente cómo se calcula. O sea, 177 entre 10,92. Ya está. Que está directo en los estados financieros, eso. Te lo muestro Vale, pues si ahora decimos cuánto vamos a pagar, pues sabemos que el PER objetivo está en 20,5 o 24,5 en esa horquilla, pues simplemente multiplicamos el PER por el beneficio por acción y haces 20,5 por 10,92 y 24,5 por 10,92. Y te da uno, pero si no te salen decimales, ya lo sé, pero he hecho una aproximación. Vale, entonces entre 2,23 y 2,68. En esa zona de compra creo que es el precio al que justo, debería el rango justo. el ramo justo, yo creo. ¿Vale? Entonces, ya has visto que tampoco he puesto 28 ni 30. Claro. Entonces, al precio actual te da un margen de seguridad entre un 20 y un 30. Vale, Claro. Y ahí la pregunta es, ¿en cuánto tiempo el mercado vaya a llevar estos 178 a 223? Porque no es lo mismo que se demore un año a que se demore 5 años en eso. De hecho, Benjamin Graham también lo decía, bueno, calculo los precios y a veces el mercado no, se demora y lo hace lento y bueno, tu rentabilidad media anual es baja. Y en eso no tenemos forma nosotros de controlarlo. No le podemos decir, señor mercado, súbame el precio de las acciones porque lo está mirando, lo está mirando por debajo. Claro. Pero si permanentemente estamos encontrando negocios que podrían tener rangos razonables, pues, y estamos invirtiendo ahí, perfectamente podemos estar generando una buena rentabilidad media del portafolio. Pero ¿sabes qué pasa? Que mientras me da la razón o no el mercado, vamos cobrando dividendos. Y como igualmente no íbamos a vender las acciones, pues al final es ego. Bueno, ego no. Cuanto más patrimonio tengas es mejor, porque puedes, yo qué sé, ignorar la cartera, hacer 1000 cosas para sacar liquidez. Perfecto. Y queremos que suba la cartera, lógicamente. Pero tampoco es lo peor del mundo, porque como totalmente, o sea, realmente no las ibas a vender y no ibas a hacer nada, ya te acabará dando la razón. Mientras tanto, los beneficios suben, ¿no? Lo hemos visto en los resultados. Que el año que viene igual castañazo será puntual. El dividendo, has visto cómo lo iban incrementando todos los años. Pues mientras eso siga siendo así y tenga esa foto y esa pinta, pues yo creo que tenemos que estar tranquilos. Y para eso está la diversificación. Porque mientras unos negocios lo están haciendo peor, otros van súper bien. Mira, 3M ahora va muy bien, que antes iba mal. Mientras 3M iba mal, otras iban bien. Entonces esta va un poco mal, pues es aprovechar para comprar, que tampoco va tan mal, que es PER 16, que no estás pagando tampoco PER 10. O sea, te quiero decir. Y luego ya, pues no sé si querías añadir algo aquí, si no, vamos. No, yo creo que con esto ya estamos y aquí estamos. Y aquí tenemos el análisis de Geraldine. ¿En qué consiste este gráfico? Esto es de Johnson & Johnson. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues es un gráfico que se basa, vete poniendo HSY, es un gráfico que se basa en la rentabilidad histórica por dividendos. Pues la buena de Geraldine Weiss, la dama de los dividendos, que es así como se conoce, pues bueno, inventó un poco este método de valorar las empresas basadas en la rentabilidad histórica de los dividendos. Porque cuando una empresa está muy cara, da una rentabilidad más baja comparada con su historia. Y cuando está más alta, pues da una rentabilidad, o sea, cuando está más barata, da una rentabilidad más alta. Entonces, cuanto más abajo esté en la línea, más cerca de lo verde, mejor. Y cuanto más cerca esté de la roja, peor. Entonces, ya vemos que hace poquísimo ha estado al lado de la roja, o sea, de la verde. Ahora está más en precio, pero bueno, todavía le queda mucho cacho hasta llegar a la roja. Entonces, bueno, es un indicador técnico realmente. Claro. Y
Según este método, infravalorado sería $339 y sobrevalorado ya 324. Eso Sería la línea roja. Mientras más cercano a lo verde, mejor. Eso es. A ver, y al final esto es como todo. O sea, si tú miras el PER, te sale barato. Miras esto, te sale cerca de lo de abajo. Perfecto, perfecto. No, maravilloso. Bueno, este es un proceso de análisis rápido que uno puede hacer, entendiendo los indicadores generales, entendiendo los estados financieros, complementando con análisis técnico, entendiendo siempre el negocio a qué se dedica. Y con eso, si lo hacemos permanentemente, yo creo que vamos a tener una noción clara de paso a paso de cómo podemos ir analizando acciones. Eso es. El objetivo es conseguir negocios con altas barreras de entrada en una cartera diversificada que nos permita conseguir una cartera diversificada que crezca por encima de la inflación, con unas rentas también crecientes de media por encima de la inflación. Si conseguimos unas rentas crecientes por encima de la inflación, podemos llegar a ser libres financieramente. Idealmente, ideal. El objetivo de todo. Y si no, bueno, vamos a complementar una buena pensión, que es lo fundamental, ¿vale? Exacto. Dani, muchísimas gracias. Dejen todos en los comentarios qué opinan de todo esto que conversamos, qué aprendieron, si les gusta este formato de análisis tipo clase, para ver si lo seguimos haciendo o no les gusta, ¿vale? Dani, ahora sí. Esperemos que sí, que yo creo que ha sido bastante divertido y didáctico. Perfecto. Va a jugar el Athletic pronto. Eso es, a las 9. Sí, Ahora, o sea, a ver si ganamos. lo que tienen que saber todos, hay prioridades en la vida. Uno invierte para tener más libertad. Y parte de esa libertad es ver el fútbol. O si no, no tiene sentido. Estamos todo el día trabajando, etcétera, y no vemos el fútbol. Bueno, ¿de qué sirve? Esa es otra gran enseñanza de este video. Yo sé que tú también vas a ver el partido porque también Sí. sientes los colores de la Atleti. Sí, el segundo color ahí Muy de bien, muy España. bien. Sí. Bien. Dani, un abrazo muy grande. Bueno, un Muchísimas gracias. abrazo. Chao, chao.